Buen día, me presento, soy la química Gloria Priscila Rosales Gómez, formo parte del equipo del CETS Jalisco. A lo largo de la semana se va a estar realizando un curso sobre serología en banco de sangre, dando inicio hoy con las generalidades. Comenzamos. Nuestro propósito es delimitar los lineamientos para llevar a cabo la detección de agentes infecciosos transmitibles por transfusión. ¿Cuáles son esos agentes? HIV, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, Chagas y brucela. ¿Cuál es nuestro alcance? Este procedimiento tiene alcance desde el momento de recolectar las muestras hasta la liberación de las unidades. Pues bien, lo primero, como lo indica nuestro alcance, es la recolección de las muestras. Nos enfocaremos especialmente en el procedimiento de laboratorio del CETS. Entonces bien, ¿de dónde proceden nuestras muestras? Nosotros contamos con dos procedencias. La primera son las muestras del CETS Jalisco y la segunda son las muestras de los centros de colectas dependientes del CETS. De los donadores que se presentan diariamente a las instalaciones. También otra manera de recolectar muestras en el CETS son de las campañas de donación altruista que tenemos extramuros, donde transportan en medio de un camioncito como si se llevaran el puesto de sangrado y ahí hacen la valoración y el sangrado de los donadores. La segunda procedencia son los centros de colecta. Tenemos 7 centros de colectas ubicados en diferentes regiones de Jalisco. La primera se encuentra en Tepatitlán, el número 2 es Lagos de Moreno, 3 Ciudad Guzmán, 4 Puerto Vallarta, 5 Ameca, 6 La Barca y 7 Autlán. Esta numeración pues es una nomenclatura que se le dio a cada centro de colecta y sus números de unidad pues siempre van a iniciar con el número que les corresponde. Así es como podemos identificar de qué centro de colecta vienen dirigidas estas unidades. Nos vamos a enfocar en el diagrama del procedimiento. Esto que estamos viendo aquí es el diagrama de procedimiento de laboratorio, donde nos dice que para iniciar primero tenemos que identificar de qué procedencia son nuestras muestras. El número 1 dice foráneo y nos hace una pregunta. ¿Es foráneo? Sí. Debemos de corroborar los datos. Si no es foráneo, debemos de recoger la muestra. Ya al tener las muestras en el laboratorio, vamos a proceder a procesar las muestras, capturar resultados, validar resultados, reportar resultados. Y llegamos a otra pregunta, donde nos dice si los resultados son reactivos, entonces debemos proceder a realizar la repetición de prueba de tamizaje y desechar unidades con todo y sus hemocomponentes. Realizar prueba confirmatoria y reportar resultado. Si el resultado no es reactivo, entonces pasamos directamente a reportar resultados. Nos vamos a encontrar con otra pregunta donde nos dice que si estos resultados que acabamos de reportar son foráneos, ahí se termina el proceso, se da un fin. Si no es foráneo, debemos de continuar corroborando datos completos, se liberan las unidades, se imprimen las etiquetas. Si la etiqueta se imprime directamente del sistema informático, debemos continuar para pegar etiquetas y así finalizar con el proceso. Si por alguna razón la etiqueta no se imprime, debemos de regresar al punto 13 donde dice corroborar datos completos para checar cuál fue la razón por la que no se están imprimiendo estas etiquetas. Ya que se corroboren datos completos, regresamos a liberar, a imprimir etiquetas para poder pegarlas y así llegar a un fin. El primer punto que nos marca nuestro diagrama para nosotros poder iniciar pues son tener las muestras. El primer punto nos decía una pregunta que si eran foráneos.
Las muestras foráneas llegan al centro estatal por medio de un mensajero. Cada centro de colecta tiene indicado un día de recolección y estas muestras pues llegan diariamente al laboratorio de serología. El mensajero debe de entregar las muestras junto con una documentación. Esta documentación es una carpeta en donde vamos a encontrar un listado de donadores, un detalle de fraccionamiento, las historias clínicas y cualquier otro envío que ellos nos hagan llegar. Las muestras. Nosotros verificamos que las muestras recibidas se encuentren completas conforme al listado de los donadores sangrados. Debemos de corroborar que el número de muestras que dice que enviaron sea el número de muestras de tubo rojo para la serología y de tubo blanco para el NAT. En la lista de donadores sangrados debemos de verificar que venga firmado, tenga temperatura de salida, fecha y hora. Al igual, nosotros al revisar que todo esté completo y correcto, firmamos de recibido, registramos la temperatura de llegada y fecha y hora en que estamos recibiendo estas muestras. Es bien importante, centros de colecta, que todo lo que ustedes envíen lo manden firmado y con fecha y hora, y muy importante, el registro de la temperatura. La documentación que deben de enviar para cada donador debe de traer su etiqueta de identificación, la historia clínica, el consentimiento informado, resultados de VH y talón de autoexclusión, esto para cada donador. En el punto 2 de nuestro diagrama nos decía que si nosotros ya habíamos identificado que era un foráneo, que es un centro de colecta, íbamos a pasar al segundo punto, que era corroborar datos. Entonces aquí es donde nosotros, después de haber recibido las unidades, vamos a revisar. Historias clínicas. ¿Qué le vamos a revisar a la historia clínica? Se debe de comprobar que la información de la etiqueta coincida con la historia clínica, el nombre del donador y el número de la unidad. Debe de venir firmada por el médico evaluador y debe de traer la firma del donador. Aquí pues por cuestiones de privacidad están ahora sí que ocultos esos datos, pero sí se alcanza a visualizar un poco la firma del donador, la firma del médico y pues se corrobora con la etiqueta que coincida con el nombre completo y correcto del donador. Aquí igual se ve un poquito la firma del médico. Si la historia clínica trae 2 hojas, deben de venir firmadas las 2 hojas. Hay ocasiones donde el sistema informático manda 2 hojas, entonces deben de venir firmadas tanto por el médico como por el donador. En la biometría hemática revisamos los valores establecidos por el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea que vienen en las nuevas guías actualizadas después de la pandemia. Debemos de verificar que estos datos se interfacen en la historia clínica. Por ejemplo, aquí podemos observar que los datos que se interfazan es la hemoglobina, el hematocrito, los leucocitos y las plaquetas. Entonces checamos cada parámetro que coincida la biometría hemática en físico con lo que está en la historia clínica. Aquí tenemos otro ejemplo, pero aquí podemos corroborar que el hematocrito en la VH dice 46.5 y en la historia clínica dice 45.6. Entonces esta historia pasa a ser un producto no conforme porque no se está cumpliendo esa relación de información. Aquí podemos observar otro ejemplo donde en las plaquetas estamos presentando el mismo caso. En la biometría dice 353 y en la historia clínica dice 352. Se podría hacer como tomarlo como decir un error de dedo, porque no sabemos si esa historia pues fue capturada manualmente, si fue interfazada, pero pues a final de cuentas, al no coincidir los datos, para nosotros no es la misma información, no es de la misma persona, entonces pasa a ser un producto no conforme. Aquí, por ejemplo, está completamente desfasada. En la biometría la hemoglobina es 14.2 y en la historia nos están reportando 14.8.
el hematocrito 46.9 y en la historia 44.4. Los leucos dice 8 y está registrado 7.8. Las plaquetas nos marcan 187 y están registrados 235. Las otras todavía se podía notar como un error de dedo de captura, pero a final de cuentas no podemos suponer. Pero realmente en este caso pues estamos observando que prácticamente ningún dato coincide, ¿no? Aquí sí, pues igual se va a producto no conforme. Talón de autoexclusión. En el talón de autoexclusión se corrobora el número de la unidad y que esté contestado. Contestado quiere decir que correctamente debe de traer una respuesta, ya sea una palomita, una crucecita, un ok, pero la respuesta debe de ser sí. Si dice que no, es una autoexclusión, no se puede utilizar. Si le ponen alguna leyenda, no pueden contestar las dos. O sea, ponerle sí o no tampoco tiene validez. La respuesta debe de ser sí para que podamos continuar con el proceso. Nos vamos a encontrar también que contamos con un formato que se llama control de muestras y unidades reactivas de los centros de colecta. Aquí es donde ustedes nos van a indicar qué es lo que nos están enviando. Si son unidades para control de calidad, pues tienen que colocarlas en el primer espacio. Si es una unidad con serología reactiva y nos están haciendo llegar los hemocomponentes, o si es una segunda muestra para procesar la prueba confirmatoria. En este formato es donde ustedes van a anotar esa información. Aquí tenemos un ejemplo. Lo que nos están enviando pues son unidades para control de calidad. Está el hemocomponente marcado, el hemocomponente que están enviando y los datos que se les están solicitando. Igual este formato debe de venir firmado por el responsable del centro de colecta. Aquí hay un ejemplo de envío de unidades reactivas. Están indicando que lo que nos están enviando en la primera parte pues es un concentrado eritrocitario y su plasma. Están enviando todo completo y tienen que anotar a qué es reactivo. Igual también debe de venir firmado por el responsable del centro de colecta. En este ejemplo vemos un envío de segundas muestras para unidades reactivas. El punto 3 nos dice recoger las muestras. Estas muestras nosotros las recogemos del área de sangrado. Nosotros nos dirigimos con una hielera a recoger nuestras muestras en enfermería. Ellas tienen un lugar asignado donde van colocando las muestras que van tomando. Tienen una gradilla donde ponen el tubo para grupo IRH, el grupo para serología y pues en agitación siempre tienen el tubo para el NAT. El tubo para el NAT tiene que estar en agitación ya que tiene un anticoagulante y pues tiene que estar siempre en agitación. Se recolectan las muestras del área de sangrado. Ahí debemos de registrar en el formato entrega de recepción de muestras del área de toma de muestras y sangrado y nos las llevamos a procesar al área de serología. Las vamos a transportar en la hielera. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos y lo que recolectamos en esta área? Son sus etiquetas de identificación y los tubos, tanto el tubo rojo para serología y el tubo morado o blanco para el NAT. Este es el registro donde nosotros vamos a plasmar lo que estamos recolectando. Se coloca lo que es el rango de las unidades, el día, la hora, qué enfermera nos está entregando y quién está recibiendo. También hay un espacio para observaciones y alguna eventualidad que podamos encontrar. Así llegamos al laboratorio. Tenemos nuestra gradilla con nuestras muestras y nuestras etiquetas. Nuestro proceso entonces inicia en el laboratorio ya con las muestras en el área de proceso. Aquí nosotros tenemos que dejar las muestras para serología reposar 30 minutos para que tenga una buena retracción del coágulo. Al término de esos 30 minutos tenemos que centrifugar las muestras 4 minutos
vamos a revisar presencia de fibrina por medio de un aplicador de madera. Vamos a retirar si es que esta muestra llegara a presentar fibrina, la retiramos y volvemos a centrifugar 15 minutos. Las muestras del NAT se centrifugan 15 minutos. Estas muestras, pues al tener un anticoagulante no es necesario dejarlas reposar. Esas directamente se pueden centrifugar, ya que no va a haber retracción del coágulo por contener anticoagulante. Al término de la centrifugación vamos a pasar a la verificación de las condiciones de que las muestras sean adecuadas. En primer punto, pues vamos a revisar que el volumen sea el correcto. El volumen mínimo que necesitamos para serología son 2 mililitros de suero y para plasma EDTA también 2 mililitros para el NAT. Aquí es importante verificar que la etiqueta de identificación que traen los tubos también tengan un acomodo correcto. Más adelante vamos a ver por qué es importante. El volumen del llenado de los tubos debe ser acorde a lo que marca el fabricante para cada tubo, más o menos 10% del volumen. Los rangos llenados se marcan a continuación. Vamos a observar que tenemos un máximo y un mínimo. Recordemos que las muestras se toman al vacío, entonces es importante que se deje llenar el tubo hasta que el vacío nos dé, para que las muestras sean homogéneas y tengamos la misma cantidad en todos los tubos. Verificamos también después de la centrifugación la hemólisis y la lipemia. La hemólisis es aceptable sin interferencias en las pruebas de tamizaje con hemoglobinas menores a 500 miligramos por decilitro o 3 cruces detectadas mediante inspección visual. Pues nosotros hacer un laboratorio de serología no tenemos maneras de medir la hemoglobina libre en el momento. Por lo tanto, esta condición la vamos a hacer mediante inspección visual. Tenemos una guía donde corroboramos pues en este caso la coloración para ver la hemólisis y checar si hubiera alguna coloración rojiza, checar si corresponde a una cruz, 2, 3 o 4 y poder hacer el registro. Referente a la lipemia, es aceptable sin interferencias no más de 2 cruces, ya que la turbidez de la muestra puede afectar a los resultados de la prueba. También aquí tenemos un diagramita donde podemos ver cuánto nos corresponde una cruz, 2 cruces, 3 cruces o 4 cruces. Es lo que nosotros vamos a reportar. Aquí tenemos ejemplos de cómo podemos verificar las condiciones de la muestra. Checamos volumen, checamos lipemia y hemólisis. En la primera fotografía pues podemos observar que tenemos presencia de hemólisis. El volumen pues es adecuado, el volumen en esta fotografía es adecuado. Hay diferentes tonalidades, pero pues sí nos podemos encontrar aquí hemólisis. Sí hay presencia de hemólisis, no ninguna de estas presentan turbidez ni tampoco ictericia. Sí hay cambios de coloración, pero pues no llegan a ser las muestras ictéricas. En este ejemplo, pues ya podemos ver cómo los niveles del volumen empiezan a ser como discordantes, ¿no? Un poquito más, un poquito menos. Aquí tenemos la presencia de una muestra hemolizada con un poco de lipemia. Espero si alcancen a visualizar cómo se ve diferente. Voy a regresar. Cómo se ve esta muestra hemolizada, se ve transparente pero roja. Y en este caso se ve turbia, tiene una presencia de lipemia, probablemente una o 2 cruces, pero eso le da un color tornado más rosado, porque está lipémica y está hemolizada. Aquí también tenemos otra muestra hemolizada, los volúmenes son correctos, empiezan a tener un poco de turbidez, pero pues no llegan a 2 cruces, por lo tanto no es significativo. En esta foto sí hay un poco de turbidez. Si podemos observar, las muestras que están a los extremos se ven amarillas, son transparentes. Sin embargo, las centrales se ven turbias. En esta foto creo que podemos apreciar un poquito más la lipemia. Aquí sí se ve un poquito más lechoso, más blancosa, pierde su coloración original amarillo
claro, entonces aquí sí observamos una muestra lipémica de 4 cruces. En la segunda fotografía quiero que observen algo muy peculiar. Estas muestras todas proceden del mismo centro de colecta, pero se fijan que hay una diferencia de volúmenes. En las primeras 4 muestras pareciera que tienen un volumen insuficiente, pero sin embargo ese es el volumen mínimo que nos marca el llenado de los tubos. Y las consiguientes están completamente llenas. Aquí lo que nos hace creer es que las muestras fueron tomadas con sistema abierto, entonces ahí no tienen como un candado de llenado, ahí pues lo llenaron hasta el tope. Y esto tampoco es correcto, no es correcto que se llenen hasta el tope. Más adelante también vamos a observar cuál es la importancia o qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos estas cantidades. En primera, pues el proveedor de la marca pues dice que no es correcto tomar las muestras en el volumen excedido marcado. Y pues sobre todo en este tubo, que es tubo con anticoagulante, pues la relación anticoagulante muestra pues no es aceptable, tiene más muestra de lo que debe de tener. Aquí es donde viene la importancia de los 2 tubos rojos que se toman al inicio. Deben de colocar el suero de las 2 muestras para poder cumplir el volumen mínimo requerido. Estas muestras son del mismo centro de colecta y si se fijan, sí hay unos tubos que tienen una cantidad considerable y otras que están muy bajitas, lo que nos hace pensar que solo hicieron el trasvase de uno de los tubos primarios. Entonces sí es importante que trasvasen los 2 tubos rojos que ustedes tienen para poder llegar al volumen adecuado. Bueno, pues en el punto de la revisión de las muestras, eso es lo que revisamos: hemólisis, lipemia y el volumen correcto. En caso de que algún faltante o mala calidad de las muestras se detecte en la revisión, se va a comunicar al gerente de laboratorio y a control de calidad para tomar las medidas pertinentes. Si son muestras de centros de colectas, pues se van a comunicar con los responsables de los centros, ya sea vía telefónica, correo electrónico o WhatsApp, para notificar la situación y así poder completar la información faltante o se derive una nueva muestra para así poder liberar resultados de dichas unidades. Pasamos al punto 4, donde dice procesar muestras. ¿Qué estudios son los que nosotros procesamos en serología? En el área de serología, pues es el tamizaje, el NAT y la brucela. Para serología, pues lo hacemos mediante el Vitros 3600. Aquí en este equipo vamos a procesar el tamizaje de las muestras HIV, hepatitis B, hepatitis C, Chagas y sífilis. Trabajamos por medio de código de barras, entonces si la etiqueta está volteada, está chueca, está doblada o no está al nivel idóneo, pues nos va a estar marcando errores y el equipo no va a poder leer ese código de barras y por lo tanto nos va a marcar un error. Referente a serología, pues yo solamente les voy a hablar sobre las condiciones, lo importante que es tener bien la etiqueta y tener bien el volumen. Ya más adelante les hablarán del proceso de serología. Este es el equipo de NAT, es un equipo Cobas S201. Son 3 plataformas: Hamilton, AmpliPrep y Tagman. Aquí tenemos las muestras que fueron tomadas también con mayor volumen, pero pues igual están un poco homogéneas. Encontramos una muestra lipémica y una muestra hemolizada. Para la brucela es una técnica manual, es una técnica de aglutinación en placa y el método es manual. ¿Qué necesitamos para su realización? Pues necesitamos un agitador de placa, un cronómetro, el reactivo, una pipeta, la placa y pues principalmente la muestra, ¿verdad?
Aquí tenemos una fotografía donde tenemos todo lo necesario para realizar nuestra prueba. Nuestro reactivo tiene un inserto donde nos dice cómo se debe de realizar la prueba. Primeramente debemos llevar a temperatura ambiente el reactivo, controles y la muestra. Debemos utilizar una pipeta automática de 30 microlitros, que es la cantidad que vamos a depositar en los círculos de la placa de la muestra del paciente. Debemos colocar una muestra del reactivo igual 30 microlitros y la damos a mezclar suavemente hasta que se encuentre totalmente homogéneo. Debemos agitar la placa con movimientos rotatorios por 4 minutos. Al final pues vamos a observar si se formó o no se formó la aglutinación. Nuestro reactivo pues va a contener un control positivo y un control negativo. Vamos a colocar entonces, las placas tienen 8 orificios, entonces tratamos de hacerlo de 8 en 8. Después de haber colocado nuestros 30 microlitros del reactivo, vamos a ir tomando una a una nuestras muestras problema y con la misma puntilla vamos a homogeneizar la muestra con el reactivo para entonces sí poder proceder a la agitación durante 4 minutos con la ayuda de nuestro agitador de placa. Después del proceso de las muestras pasamos al punto 5, que es capturar resultados. Tenemos un sistema informático donde nosotros capturamos y validamos resultados. El siguiente punto es reportar resultados. Nosotros tenemos un registro que se llama bitácora de serología. En esta bitácora lo primero que nosotros hacemos es pegar esa etiqueta de identificación que tenemos desde un inicio de nuestro proceso. Si lo recuerdan, si son muestras de colecta, de centros de colecta, tienen que enviar su etiqueta de identificación, y si nosotros vamos directamente al área de sangrado a recogerlos, también tenemos que traernos nuestra etiqueta de identificación. Aquí es donde la vamos a utilizar. La vamos a pegar en esta libreta. Todos los días nosotros tenemos un número consecutivo de muestras que procesamos. Ese es el principal registro que nosotros hacemos en el área de serología, pero también debemos de reportar en la bitácora general que tenemos del banco, que es ingresos y egresos. En esta libreta también se encuentran todos los folios que nosotros procesamos y tenemos que venir a reportar aquí todos los resultados. En el caso de centros de colecta, como nosotros no tenemos como tal las unidades, nosotros no los sangramos, no los fraccionamos. Al igual, después de reportar los resultados, tenemos que darle salida a esas unidades. Es por eso que también se necesita el detalle de fraccionamiento, porque necesitamos saber en qué fraccionaron para poderle dar salida. Tenemos una bitácora de resultados de serología. En nuestro sistema informático nosotros podemos imprimir una relación con todos los resultados, donde trae su número de unidad, nombre del donador y todos sus resultados que fueron realizados. En esta diapositiva donde está la bitácora de resultados, quiero que observen que tiene una palomita antes del grupo. Esa palomita nos va a indicar que el resultado fue validado en el sistema. Recuerdan que primero tenemos que registrar en el caso de la brucela, registrar el resultado. En el caso del NAT y de la serología se interfazan solos, pero tenemos que validarlos. Entonces, en el momento en que nosotros los validamos, aquí nos va a aparecer una palomita. Todo lo que nosotros no hubiéramos validado no va a tener palomita. Casi al final vemos uno que no está validado. Si se fijan, está reactivo a sífilis, por lo tanto esa unidad no se valida. Tenemos una bitácora para los puestos de sangrado. Se llama bitácora de resultados de serología, puestos de sangrado. Igual,
recordemos que tienen un número de identificación. Este número siempre es el mismo porque debe de tener una trazabilidad. Entonces, en esta carpeta vamos a encontrar subcarpetas donde vamos a ver a cada uno de los centros de colecta, identificados por su nombre y su número correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con las unidades reactivas? Si yo tengo un resultado reactivo del SETS, se procede a recuperar la unidad y todos sus componentes, porque los tenemos que resguardar. Cuando yo tengo un resultado reactivo, ya sea de HIV, hepatitis B, brucela, chagas, de cualquiera de los analitos, yo tengo que ir a recuperar todos los hemocomponentes. En esta diapositiva podemos ver pues que esta unidad reactiva es para sífilis y en esta ocasión fue fraccionado en concentrado eritrocitario, plasma fresco y plaqueta. Entonces tenemos que recolectar todos los hemocomponentes y llevarla al área de resguardo. Cuando yo tengo ya mi unidad resguardada, voy a identificarla con el analito al que está dando reactivo y vamos a tomar una alícuota del plasma para posteriormente, ahora sí, resguardarlas con el refrigerador identificado en el almacén temporal de unidades reactivas. Debemos de registrar en la bitácora de baja de unidades, así como en el sistema. Lo primordial y lo más importante pues es ir a recuperar la unidad, ya que nosotros tenemos nuestra unidad resguardada, entonces sí, vamos a continuar con todos nuestros registros. Tenemos una bitácora que se llama bitácora de baja de unidades, donde registramos su nombre, número de unidad, los hemocomponentes que estamos resguardando, la fecha de extracción, el motivo de la baja, en este caso a qué está siendo reactivo, quién lo realiza, y al final cuando nuestro jefe nos revisa para poder desecharlas, pues nos firma de que está verificando que las unidades se desecharon completas y correctas. Importante, si la unidad reactiva procede de algún centro de colecta foráneo, se debe de dar de baja la unidad en el sistema para banco de sangre. Los puestos de sangrado deben enviar al SETS en un máximo de 8 días la unidad completa, todos sus componentes fraccionados, acompañados del registro de envío de unidades reactivas. En caso de no ser enviados, se solicitará vía notificación por correo electrónico, WhatsApp o llamada telefónica al responsable del puesto de sangrado. Esto sí es muy importante, centros de colecta deben hacer el envío de sus hemocomponentes reactivos porque tenemos que registrarlos, tenemos que corroborar que realmente esas unidades no fueron utilizadas. También debemos de registrar en el formato de control de reactivos de centro de colecta. Cuando nosotros tenemos un resultado reactivo de un centro de colecta, vamos a venir a registrarlo en este formato. Importante, si la unidad reactiva es a brucela, no se toma alícuota del plasma, ya que dicha prueba solo se debe de realizar en suero. Aquí se hace mención porque para todos los analitos se debe de tomar una alícuota, excepto para brucela. Brucela no hacemos alícuota, ya que pues nuestro procedimiento nos dice exclusivamente suero. Entonces pues no podemos correr una muestra de plasma porque nos va a dar una aglutinación, y recordemos que nuestro inserto dice que cualquier grado de aglutinación se considera reactivo. Entonces para la brucela no se realiza la repetición en el plasma. Aquí termina nuestro punto 8, donde dice nuestra unidad es reactiva. En el punto 9, como nosotros respondimos que sí tenemos una unidad reactiva, entonces vamos a repetir la prueba de tamizaje. La norma nos marca un diagrama de flujo de qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos un resultado reactivo, y él nos indica qué es lo que tenemos que realizar. Aquí nos dice, si un suero de donante es negativo, la unidad y sus fracciones se utiliza sin ningún problema. Pero
si el suero del donante es reactivo, le tenemos que dar destino final a la unidad y a todos sus hemocomponentes que de ella se hubieran obtenido. Lo que ya comentamos, previo al destino final se debe de tomar una alícuota de la unidad para repetir la prueba de tamizaje. ¿Qué pasa si el resultado es dudoso o está en una zona de corte? Igual también se le tiene que dar destino final a esa unidad y no se puede utilizar. Con la misma técnica yo tengo que repetir la prueba del tamizaje por duplicado. ¿Qué significa esto? Yo, al obtener un resultado reactivo, voy a repetirlo con la muestra original, así igualito como yo la metí sin hacerle ningún cambio, yo la voy a volver a procesar. Después voy a tomar una alícuota y la voy a centrifugar para poderla repetir, por eso es por duplicado en la alícuota de la unidad. Si este resultado me da negativo en ambas muestras, se considera un resultado negativo. Si me da reactivo en ambas muestras, se solicita una segunda muestra al donante y se repite la prueba con la misma técnica que yo estoy utilizando. Si el resultado es dudoso, al menos en alguna de las pruebas, se debe igual solicitar una segunda muestra. Si el resultado de la segunda muestra es reactivo, se hace una prueba confirmatoria o en su caso suplementaria. Si esta confirmatoria da indeterminado o positivo, se notifica al donante de acuerdo a como nos lo marca la norma. Si el resultado de la segunda muestra da negativo, se considera negativo. Como ya lo mencionamos, se repite la prueba de tamizaje para el agente infeccioso que haya resultado reactivo. ¿De quién lo voy a repetir? Primeramente de la muestra original. Después voy a proceder a hacer una alícuota y centrifugar a 14.000 revoluciones por minuto durante 10 minutos para reprocesar nuevamente. En tercer lugar, se va a procesar la alícuota del plasma tomada de la unidad. Y cuarto, pues repetición de la segunda muestra. En el momento en que yo obtengo el resultado reactivo, pues yo solamente puedo hacer mis 3 primeros pasos, porque apenas se le va a hacer la notificación al donador para que pueda regresar a que se le realice su segunda toma. Aquí tengo yo mi muestra original, es una muestra reactiva, entonces yo preparo mi material. Voy a hacer la toma de la alícuota, un tubo Eppendorf y un criotubo, que es el que voy a guardar en la ceroteca. Repetición de la segunda muestra. En caso de segunda muestra se debe de entregar al laboratorio el tubo rojo de 6 mililitros de sangre con una etiqueta del sistema o en su defecto rotulado con el nombre del donador junto con una hoja de registro. ¿Qué registro es este? Es una solicitud de prueba serológica para segunda muestra. Cuando el donador se presenta a su segunda muestra, en el área de toma de muestra le toman su muestra y luego nos la llevan al laboratorio junto con nuestra solicitud de segunda muestra. Lo que ya habíamos mencionado, si el resultado está reactivo, pues no se valida la muestra en el sistema informático. ¿Para qué? Para que los resultados se sigan interfazando, los resultados de las repeticiones y de la segunda muestra. ¿Cómo podemos verificarme esto? Pues en la bitácora global de los resultados, todo lo que no esté palomeado es porque no está validado. Si los resultados en las muestras son discordantes, ¿qué quiere decir eso? Que tengamos un resultado reactivo y después nos salga negativo, no debemos de liberar el lote de esas unidades estudiadas de toda la corrida. O sea, si yo tengo una unidad reactiva y al momento de que yo le hago las repeticiones me dan negativas, todas las unidades que se procesaron en ese día se van a quedar en stand-by y tenemos que identificar cuál es la unidad reactiva. Hasta que sepamos cuál es la unidad reactiva, entonces sí procedemos. Pero si hay una discordancia, no se puede
seguir el proceso. El punto número 10, después de haber hecho las repeticiones del tamizaje y haber resguardado la unidad con sus hemocomponentes, nos marca realizar la prueba confirmatoria. La prueba confirmatoria no se realiza todos los días. Tenemos una programación para la realización de estas muestras, por lo tanto, las alícuotas se van a congelar. Tenemos un congelador donde vamos y llevamos las muestras, están en una gradilla, cada una identificada por su analito al que es reactivo. Entonces la persona o encargado de realizar las pruebas confirmatorias, ahí es donde las va a encontrar. En el caso de sífilis, el método de ensayo confirmatorio suplementario es un método de hemoaglutinación. Como aquí podemos ver, está su gradilla marcada como sífilis, y ahí tenemos, en algunos casos, pues tenemos los dos tubitos, el criotubo y el épendor, pero aquí es donde venimos a buscarlas. Para HIV, el método de ensayo confirmatorio es por inmunotransferencia y es para HIV-1 y HIV-2. Para hepatitis B es un ensayo confirmatorio por un método de neutralización. Para brucela, el método de ensayo confirmatorio suplementaria es SAT2-mercaptoetanol. Y para Chagas es un método de hemoaglutinación indirecta. Para hepatitis C es por el método de inmunotransferencia. Es importante conocer que si el resultado es indeterminado de la prueba confirmatoria, se va a reportar como indeterminado y se sugiere repetir la prueba a los 3 meses, indicando al donador presentarse en ayuno mínimo de 8 horas. Si el resultado es positivo en la prueba confirmatoria y o suplementaria, se debe de reportar como positivo. Todas las muestras con resultados NAT reactivo se van a pasar a prueba confirmatoria. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo un resultado de tamizaje negativo, pero en el NAT me da reactivo, esta prueba pasa directamente a confirmatoria. Cuando ya se realizó la prueba confirmatoria, el químico encargado de pruebas confirmatorias y suplementarias debe de depurar las muestras confirmadas negativas. Es por eso que veíamos en la gradilla de cada analito que ya había lugares donde nada más teníamos un criotubo. Eso quiere decir que la muestra ya fue depurada, esta muestra fue negativa y por lo tanto se desecha. Si la muestra es confirmada positiva, pues se debe de reservar en la seroteca. En caso de resultados positivos de pruebas confirmatorias o suplementarias, se deben de notificar a la jurisdicción sanitaria con fines epidemiológicos en cumplimiento en lo señalada en la norma 017. Esto lo hace el gerente de calidad. El químico encargado de pruebas confirmatorias y suplementarias reporta los resultados en un sistema informático que se llama Pasteur. Es un sistema diferente en donde nosotros validamos y reportamos los resultados. El jefe de departamento técnico y coordinación valida los resultados y elabora el informe de resultados confirmatorios, el cual va a ser entregado al médico asignado de hemovigilancia. Respecto a los centros de colecta, los resultados van a ser enviados vía correo electrónico en un formato PDF a los responsables de cada puesto. El químico encargado de las pruebas confirmatorias y suplementarias reporta los resultados en el registro de control de unidades reactivas a serología. Recuerdan, es el mismo donde vamos reportando todo el historial de cada unidad reactiva. Esta es la libreta de el registro, de unidades reactivas. Si yo quiero venir a verificar algún resultado de una unidad reactiva, aquí vengo y aquí está todo su historial. Ya ahorita estamos en el punto 11, que es reportar resultados confirmatorios. Igual aquí también incluye el registro de las muestras de conservación de la seroteca. Recuerdan, si un resultado es reactivo, esta unidad debe ser resguardada y se guarda en la seroteca. En el punto 12 nos pregunta,
¿Es foráneo? Sí, es foráneo. No, es foráneo. Entonces, ¿cómo vamos a actuar? Si la muestra que estamos procesando es foránea, quiere decir que la muestra es procedente de los puestos de sangrado dependientes del CETS y estos tienen acceso a la información. Entonces aquí termina su procedimiento. Nosotros solamente registramos resultado y validamos. Y aquí termina el proceso. Si no es foráneo, significa que la muestra es procedente del CETS o del centro de colecta y se pasa al punto 13, que es corroborar datos completos previos a la liberación de la unidad. Aquí vamos a corroborar que los datos necesarios estén ingresados en el sistema informático de banco de sangre, en las historias clínicas y en las bitácoras correspondientes. En caso de diferencia, se notifica al gerente de calidad y se levanta reporte de producto no conforme. Entonces, ¿qué es lo primero que realizamos? Nosotros tenemos una tarjeta donde vamos a checar el grupo sanguíneo y el fenotipo. Este dato lo vamos a revisar contra el reporte de resultados que tienen en el área de inmunohematología. Nosotros nos dirigimos al área de inmunohematología, tomamos esa carpeta y checamos cada una de las tarjetas contra ese listado, que lo que se haya registrado en la tarjeta coincida con lo que está en el reporte de grupos de donadores. Si una unidad tiene un grupo negativo, pues tenemos que corroborar que también esté reportado el fenotipo. Después vamos y verificamos que esa información se encuentre registrada en la libreta de ingresos y egresos y que igual también coincida. Vamos a revisar el número de la unidad y checar si tiene observaciones, si en la libreta de ingresos se le hizo alguna observación, si está dada de baja por alguna causa, el tipo de bolsa. Entonces eso es lo que revisamos en la libreta de ingresos y egresos. Para entonces pasar al punto 14, que es la liberación de las unidades. Si todo está correcto y completo, nos vamos a liberar en el sistema. Cuando nosotros damos la liberación en el sistema, nos da el permiso para poder imprimir las etiquetas. Se imprime la etiqueta de identificación de hemocomponentes por medio del sistema informático. Si esta unidad o alguna unidad no tiene un dato completo, no está validada por alguna causa, esa etiqueta no la va a arrojar el sistema. Si recuerdan, en el diagrama nos decía que si una etiqueta no era impresa, teníamos que corroborar qué dato era el que le faltaba, o sea, qué es lo que está sucediendo, por qué no nos está reportando una etiqueta. A la etiqueta que me imprime el sistema, nosotros le vamos a colocar una etiquetita de identificación de grupo sanguíneo. Cada grupo sanguíneo tiene un color establecido norma. Entonces, como las etiquetas salen en blanco y negro, pues nosotros tenemos que colocar esa etiquetita para la identificación de su grupo sanguíneo. Después vamos a pasar a revisar los datos de la etiqueta coincidan con la tarjeta de unidad. ¿Qué vamos a revisar? Vamos a revisar el tipo de bolsa sea correcto, la caducidad, el número de la unidad, el nombre del donador, el grupo sanguíneo y, en su caso, si tiene fenotipo, que también se encuentre el fenotipo. Eso es lo que revisamos en la etiqueta contra la tarjeta de unidad. Después revisamos la etiqueta contra la bolsa, ya la bolsa que vamos a liberar. ¿Qué revisamos aquí? Que el tipo de bolsa coincide, que si fue leuco, pues en verdad la bolsa sea leuco, si fue top and bottom, pues que sí sea top and bottom, el número de la unidad y el nombre del donador. Si todo está correcto, entonces pasamos al punto 16, que es pegar etiquetas. Ya que tenemos todas las etiquetas pegadas, entonces vamos a corroborar tarjeta contra bolsa. Estas son plaquetas. Es exactamente lo mismo. Yo acomodo todas mis plaquetas y voy pegando etiqueta por etiqueta, corroborando número de unidad y nombre del donador correspondiente.
Aquí, por ejemplo, este es un agitador de plaquetas. Aquí tenemos almacenadas todas las plaquetas que nosotros procesamos. Esta gaveta es de O negativo. Y aquí tenemos los refrigeradores de los concentrados eritrocitarios. Y al final venimos a colocar las tarjetas de unidad en el tarjetero de acuerdo al tipo de bolsa que se utilizó y al tipo sanguíneo que tiene. Este acomodo debe de ser cronológico, entonces es por eso la importancia que desde que estamos etiquetando y estamos haciendo la liberación de las sangres, vamos separando por grupos, porque a partir de ahí ya todo se va a resguardar y se va a acomodar por grupo. Pues según nuestro procedimiento, aquí terminaríamos, ¿no? El punto 16, donde nos dice pegar etiquetas, fin. A excepción, como ya lo comentamos, si alguna etiqueta no se imprimió, pues se tiene que investigar qué fue lo que sucedió. Otra de las actividades que realizamos pues es el registro de las temperaturas. Es responsabilidad del personal llevar a cabo los registros de temperatura en los diferentes equipos de refrigerador, 2 o 3 veces al día según lo requiera de acuerdo al uso del refrigerador. ¿Cómo lo hacemos? Por medio del registro de temperatura de refrigeradores y el registro de temperatura de congeladores. También registramos la humedad ambiental. Es responsabilidad del personal llevar el registro de la humedad ambiental 2 veces por día. Este se hace al inicio y al final del turno y viene señalado como turno matutino y turno vespertino. Así es como al final de nuestro proceso, así terminan nuestras muestras. Aquí están ya todas nuestras muestras que procesamos en el día. La gradilla se debe rotular con la fecha de que se procesó. En este caso, este día fue un día 4. Y recordemos, estas muestras se guardan en refrigeración 7 días. Al día 8 ya las podemos desechar. Aquí tenemos nuestros contenedores de RPBI. Nosotros tenemos 2 tipos de desecho. Todo nuestro RPBI lo tenemos que identificar para que la persona que se encarga de llevarse el RPBI pues sepa qué es lo que se está llevando y de qué área. Esta es la bibliografía, que se utilizó para poder hacer esta presentación. Pues les dejo esta reflexión, a mí me gusta mucho. Somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Por mi parte es todo, muchas gracias por su atención.